Si su hijo nació en Estados Unidos, usted seguramente siempre creyó que su ciudadanía estaba garantizada. Pero ahora un nuevo debate podría cambiar las reglas para las futuras generaciones hispanas. Y es que durante más de 150 años, nacer en Estados Unidos fue suficiente para obtener la ciudadanía. Pero ahora esa regla podría cambiar. Yo soy Pachi Valencia y esto es En Desde el Capitolio. Si algún extranjero viaja a Estados Unidos y tiene un hijo, ese hijo es legalmente ciudadano estadounidense y esto aplica para cualquiera. Incluso si la madre solo estuvo de visita durante un fin de semana y vino como turista a Estados Unidos o si cruzó la frontera de forma ilegal. Esta es la famosa ciudadanía por nacimiento. Pero ahora mismo esta ley está siendo impugnada y a pesar de que la Corte Suprema ha decidido mantener esta ciudadanía por nacimiento, esto aún podría cambiar y vamos a recordar un poco lo ocurrido en los últimos meses, porque a finales de junio la Corte Suprema mantuvo vigente la ciudadanía por nacimiento en la mayor medida posible, ya que 5 jueces votaron a favor y 3 votaron en contra y 1 quedó en un punto medio. Pero lo que podría sentar las bases son las revisiones importantes de este tema. Primero, sobre el impacto, porque el fallo de la Corte Suprema anuló una orden ejecutiva del presidente Donald Trump con la que el mandatario intentaba limitar la ciudadanía por nacimiento y excluir así a los hijos de visitantes, es decir, turistas, o los hijos de inmigrantes ilegales. De hecho, algunos republicanos argumentaron que esta decisión de la Corte Suprema representaba el fin de la nación como tal la conocemos. Otros sugirieron que esta decisión devaluaba lo que significaba realmente tener una ciudadanía. Otros sostienen que esto nos deja expuestos a el fraude extranjero, incluido el turismo de nacimiento, lo que incluso podría socavar nuestras elecciones, que es un tema, esto de la integridad electoral, algo que se ha venido ya hablando hace unas cuantas semanas y sigue teniendo mucha repercusión. Ahora, ¿qué dicen los demócratas? Pues por su lado ellos han aplaudido la decisión de la Corte Suprema. Ellos dicen que esta decisión mantiene el estándar que existe desde el fin de la Guerra Civil, es decir, algo que forma parte de lo que somos como país y de que si naces aquí, entonces eres estadounidense y no hay cuestionamientos. Pero poco después de esta decisión de la Corte Suprema ha quedado muy claro que este debate aún está muy lejos de terminar. ¿Y por qué? Porque estos cuestionamientos han comenzado casi de inmediato. El Departamento de Justicia ha lanzado una campaña para atacar a las organizaciones fraudulentas relacionadas con el turismo de nacimiento, es decir, personas de otros países que hacen negocio al traer a las mujeres embarazadas aquí a Estados Unidos o a territorios con la intención de que obtengan la ciudadanía para sus hijos. Y en un memo publicado el mismo día de la decisión de la Corte Suprema, el Departamento de Justicia dijo que el sistema estadounidense es explotado cada año por miles de extranjeros que viajan a Estados Unidos con pretextos falsos para dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos. El memo señala que estas prácticas pueden violar la ley. Mientras que los republicanos han tomado un camino un tanto diferente. Ellos están buscando cambiar las reglas sobre esta ciudadanía por nacimiento mediante una nueva ley. Y de hecho fue gracias a una puerta que dejó abierta el juez Brett Kavanaugh que sugiere que el Congreso podría cambiar los estándares mediante una legislación. Y eso es exactamente lo que ahora se podría intentar hacer. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo que este tema de hecho está dentro de sus planes. ¿Pero realmente pueden hacerlo? Bueno, técnicamente sí. Ellos no pueden eliminar por completo la ciudadanía por nacimiento, pero sí podrían cambiar algunas de las partes más polémicas de esta ley. Aquí les explico. Para entender esto debemos comenzar con la enmienda 14. Esto se remonta al 9 de julio de 1868, poco después del fin de la Guerra Civil. El norte derrotó al sur, la esclavitud en Estados Unidos había llegado a su fin, pero a pesar de eso existía en ese momento un debate sobre si los esclavos liberados
invitados y sus hijos podían ser considerados estadounidenses. Poco antes de eso, la Corte Suprema ya había dictaminado en el caso Dred Scott versus Sandford de 1857 que los afroamericanos esclavizados no eran ciudadanos de Estados Unidos, así que el Congreso votó para modificar esta Constitución y cambió la situación. Esa fue la enmienda 14. Allí se declara que, y cito textualmente, todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen. También declara que ningún estado va a privar a ninguna persona de la vida, de la libertad o de la propiedad sin el debido proceso, y que tampoco negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección de las leyes. Es decir, la ley dice que si naces aquí, eres estadounidense y el gobierno no puede negarte tus derechos básicos sin pasar por el sistema legal. También otorga protecciones muy amplias, pero aquí existe un debate permanente sobre si esto aplica a personas con diferentes estatus legales, por ejemplo, los inmigrantes ilegales, los turistas o incluso los residentes permanentes. Y también hay algunas otras excepciones importantes que explican por qué este tema sigue en debate. Por ejemplo, la enmienda 14 establece que una persona debe estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos y también habla de no deber lealtad a otro país. Algunos están interpretando que esos dos requisitos no incluyen a los ciudadanos extranjeros, por eso se sostiene una interpretación muy estricta de la Constitución. Y en esta reciente decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, la opinión principal en contra la escribió el juez Clarence Thomas. Su argumento fue que la enmienda 14 debe interpretarse según la intención con la que fue creada. Él dijo que su propósito era otorgar la ciudadanía a los esclavos liberados y no a cualquier persona que simplemente llega a Estados Unidos y que tenga un hijo. También argumentó que los inmigrantes ilegales y los turistas no están domiciliados en el país como exige la ley, ni tampoco están plenamente sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y que por esa razón, dijo él, no deberían obtener la ciudadanía por nacimiento. Y ese argumento también tiene cierto respaldo. Por ejemplo, los hijos de diplomáticos extranjeros no obtienen la ciudadanía estadounidense aunque nazcan en el país. Y esto se debe a que sus padres tienen inmunidad diplomática y por lo tanto no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los hijos de personas que viajan en ciertos barcos extranjeros y con los hijos de integrantes del ejército de ocupación. Incluso algunas tribus de nativos estadounidenses al principio no recibieron una ciudadanía por nacimiento, pero eso luego cambió con la Ley de Ciudadanía Indígena de 1924. Sin embargo, el debate más amplio e importante hoy en día se remonta a otra decisión clave que se tomó en 1898. Y aquí les explico. Según el fallo de la Corte Suprema, la ciudadanía por nacimiento no se puede eliminar por completo, pero las partes más polémicas sí pueden cambiar. Y gran parte de este debate actual se remonta a una decisión clave de 1898, que es el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark. Wong Kim Ark nació en San Francisco, pero sus padres eran ciudadanos chinos. Ellos viajaron a China y cuando intentaron regresar a Estados Unidos, las autoridades les negaron la entrada con base en la ley de exclusión china. Esa ley suspendió durante 10 años la inmigración de algunos trabajadores chinos porque se consideraba que había demasiada competencia laboral y que eso reducía los salarios. Pero Wong Kim Ark argumentó que él era ciudadano estadounidense porque había nacido en Estados Unidos. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que con 6 votos en contra y 2 a su favor, determinó que, gracias a la enmienda 14, él era ciudadano estadounidense. Pero aquí hay un detalle importante. Los padres de Wong Kim Ark eran residentes permanentes de Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Que ellos vivían legalmente en el país. No eran turistas que estaban de viaje, pero tampoco eran inmigrantes ilegales. Y aquí es donde el tema se vuelve más complejo, porque este punto nunca quedó realmente establecido en la ley. El Congreso incorporó ese principio de la Constitución, pero nunca lo modificó de forma expresa. Y con el tiempo,
embargo, la interpretación de la ley amplió su alcance para incluir también a los hijos de inmigrantes ilegales y de turistas. Y fue así porque primero se aprobó la Ley de Nacionalidad de 1940, que mantuvo sin cambios el alcance de la Constitución, pero 12 años después entró en vigor la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que también se conoce como la Ley McCarran-Walter. Esta ley sí amplió el alcance de ciudadanía por nacimiento. El presidente Harry Truman la promulgó y aunque técnicamente no modificó la Constitución, sí estableció una interpretación según la cual la ciudadanía también podía extenderse a los hijos de inmigrantes ilegales y los hijos de turistas que nacieran en Estados Unidos. Aún así, esta ley no eliminó todas las restricciones, sino que mantuvo cuotas que limitaron de forma severa la inmigración proveniente del sur de Europa del Este, de Asia y de África, y también estableció los motivos por los que Estados Unidos podía negar la entrada o deportar a inmigrantes, por ejemplo, si eran delincuentes, si eran comunistas, si pertenecían a algún movimiento subversivo o si padecían ciertos problemas de salud. Y gran parte de esa ley de 1952 sigue vigente hasta el día de hoy, y precisamente esa ley de inmigración y nacionalidad está a punto de convertirse en una pieza clave de este debate. Y verán, con esta reciente decisión de la Corte Suprema se ha dejado una puerta abierta, y eso todavía podría permitir que cambien las reglas sobre la ciudadanía por nacimiento para los hijos de turistas o de inmigrantes ilegales. ¿Y por qué? Porque todo se debe a la postura del juez Brett Kavanaugh. En este caso, él adoptó una postura intermedia. Él estuvo de acuerdo en que la orden ejecutiva del presidente Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento era ilegal, pero no porque violara la enmienda 14 de la Constitución. Y este es el punto clave, porque el juez Kavanaugh sostuvo que la orden era ilegal porque contradecía una ley federal, que era la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Y también explicó que esa ley sí puede ser modificada por el Congreso. Esto fue lo que escribió Kavanaugh. El Congreso podría, de manera compatible con la enmienda 14, modificar la sección 1401A o promulgar una nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por nacimiento para los hijos nacidos de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente o de manera temporal en el país. Sin embargo, también dejó claro que hasta ahora el Congreso no ha hecho ese cambio. Kavanaugh también dijo que el aumento de la inmigración y de los viajes internacionales podría encajar en las excepciones que ya fueron reconocidas en fallos anteriores sobre la ciudadanía por nacimiento. Se refiere, por ejemplo, a los casos de los hijos de diplomáticos extranjeros o miembros de fuerzas militares de ocupación, quienes no obtienen automáticamente esta ciudadanía estadounidense. El juez escribió lo siguiente, dijo: esas dos categorías de ciudadanos extranjeros, es decir, quienes se encuentran ilegalmente o temporalmente en el país, son sustancialmente similares a las 4 categorías de personas reconocidas como excepciones en Wong Kim Ark. En otras palabras, este debate todavía no termina. El Congreso nunca aprobó una ley específica sobre este tema, pero sí podría hacerlo. De hecho, como mencioné antes, el juez Kavanaugh dejó abierta una vía legal para que el Congreso actúe. Y todo indica que los republicanos sí planean seguir ese camino. El presidente Trump incluso ya está presionando al Congreso para que actúe. De hecho, el 30 de junio escribió en Truth Social: la Corte Suprema mantuvo la ciudadanía por nacimiento, lo cual es muy malo para nuestro país, pero podemos corregirlo fácilmente en el Congreso mediante legislación con el apoyo del presidente, algo que ahora quedó determinado durante este proceso. Trump también afirmó que no hace falta una larga y complicada reforma constitucional y después agregó que el Congreso debe empezar a trabajar desde hoy para poner fin a la costosa e injusta ciudadanía por nacimiento en nuestro país, y aseguró que tendrán todo su respaldo. Ahora, muchos hispanos conocen la noticia y seguramente han estado dando seguimiento a estas decisiones de la Corte Suprema, pero el trasfondo es a veces un poco complejo de entender. Por ejemplo, ¿qué gana el presidente Donald Trump políticamente con esta legislación? ¿Y por qué el tema ha vuelto ahora? Es decir, ¿por qué reaparece
antes de las elecciones intermedias, pues la administración Trump ha dicho que está llevando a cabo su mayor esfuerzo de desnaturalización de la historia. A fines de abril, el gobierno de Trump presentó 22 casos de revocación de la ciudadanía y pidió al Departamento de Justicia que los investigue, especialmente a aquellos que involucren amenazas a la seguridad nacional, actividad de pandillas y terrorismo. De hecho, hace unos días el Departamento de Justicia anunció que ha pedido revocar la nacionalidad de 10 personas que están acusadas o condenadas por delitos incluidos contra menores. Y según la ley de nacionalidad, se puede revocar o se puede cancelar la certificación de la ciudadanía de alguien naturalizado si es que esa naturalización se obtuvo de manera ilegal o mediante la ocultación de un hecho relevante o mediante una declaración falsa deliberada. Por ejemplo, una de estas personas a las que se les busca revocar su ciudadanía tiene de apellido Rodríguez Pérez y es un cubano de 45 años quien se naturalizó como estadounidense en 2018, pero antes de obtener la ciudadanía, Pérez cometió fraude en el programa Medicare por cerca de $900,000 y ocultó esta conducta durante el proceso de su naturalización. Pérez luego se declaró culpable y fue condenado por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud y fraude electrónico. Y también los estados están tomando cartas sobre el asunto. Por ejemplo, en Texas, el gobernador Greg Abbott ya está llevando a cabo una ofensiva contra estas redes de turismo por nacimiento. El gobernador ha ordenado a las agencias de su estado que investigue a los proveedores de atención médica que están incitando a los inmigrantes ilegales a cruzar la frontera y dar a luz en Texas para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. Según se reporta, los anuncios ofrecen paquetes de turismo de nacimiento desde menos de $4,000. Y los expertos afirman que el presidente podría impulsar un proceso de visado más estricto y también una aplicación más rigurosa de la ley para contrarrestar este turismo de nacimiento. En junio, como se dijo, el gobierno de Trump ha desmantelado ya varias redes de turismo de nacimiento que operaban en Europa y en África. De hecho, las embajadas estadounidenses en esos países descubrieron múltiples redes que utilizaban documentos fraudulentos, servicios de asesoramiento y personas que facilitaban visas para poder ayudar a ciudadanos extranjeros a ingresar a los Estados Unidos para dar a luz allí. El Centro de Estudios de Inmigración ha estimado que en 2020 la cifra de turistas que realizaban este turismo de nacimiento cada año oscilaba entre 20,000 y 26,000 personas. ¿Y qué tan fácil es que el Congreso entonces pase una legislación para impedir esta ciudadanía por nacimiento? Pues el Congreso podría intentar cambiar la ley para eliminar esta ciudadanía por nacimiento, pero hacerlo de hecho sería muy difícil porque probablemente enfrentarían demandas y también enfrentarían una pelea ilegal en los tribunales. Un experto en derecho constitucional, John Shue, explicó que aunque el Congreso modificara la ley de nacionalidad para decir que los hijos de ciertos extranjeros nacidos en Estados Unidos ya no son ciudadanos estadounidenses, esa nueva ley probablemente sería declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Es decir, cambiar una ley no sería suficiente porque los tribunales tendrían que decidir si ese cambio respeta la Constitución, especialmente la enmienda 14 que ya lo habíamos explicado y que ya vimos que protege la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, hay algunos abogados que señalan que esta situación podría cambiar en el futuro. Es decir, si uno de los jueces de la Corte Suprema, que actualmente forma parte de la mayoría, muriera o se retirara, entonces el presidente podría nombrar a un reemplazo que tenga una postura diferente. Según los expertos, aunque ahora el intento fracase, en 5 o 10 años la composición de la Corte podría cambiar y abrir una nueva oportunidad para modificar las reglas sobre ciudadanía por nacimiento. Pero algunos abogados han señalado que los republicanos también podrían intentar cambiar la Constitución mediante una nueva enmienda, pero lograrlo sería todavía más difícil. Para aprobar una modificación constitucional necesitarían un apoyo muy amplio en el Congreso y que 3 de cada 4 estados del país la aprueben. Y esto
esto sería muy poco probable porque hay muchos estados gobernados por demócratas que se oponen firmemente al presidente Trump y que difícilmente apoyarían una medida de este tipo. Además, el Congreso está actualmente tan dividido que incluso tiene problemas para ponerse de acuerdo en temas menores, por lo que alcanzar un consenso para cambiar esta constitución sería extremadamente complicado. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que el Congreso aprobará una ley para cambiar estas reglas? ¿O consideran que la ciudadanía por nacimiento tal como existe hoy debe mantenerse? ¿Cree que esto también vaya a afectar o a tener cierto impacto en las elecciones intermedias? Déjenme sus opiniones en los comentarios debajo. Yo soy Pachi Valencia y esto fue en Desde el Capitolio. Buenas noches.